¿Por qué hemos convocado este pleno extraordinario junto con el PSOE para la gestión de la depuradora? Principalmente para que se nos comunique tanto a nosotros, a toda la corporación municipal, pero sobre todo a la ciudadanía, el cómo funciona, el cómo se va a gestionar y las explicaciones dadas. Porque ni siquiera la propia ciudadanía sabía si la depuradora, si la actual depuradora de aguas residuales de Navalrey funciona. Entonces simplemente queríamos pedir explicaciones al equipo de gobierno. En ese pleno extraordinario la alcaldesa, ¿no?, se nos dijo que el secretario municipal está preparando un informe con las tasas de alcantarillado de otros pueblos. Porque claro, para una de las consecuencias de la construcción de esta depuradora, que se tenía que construir, porque esto viene de una directiva europea de 1999, o de 1991 creo, pues claro, tendrán que subir impuestos. Van a subir la tasa de alcantarillado. Y se nos dijo que está preparando un informe comparándolo con la tasa de alcantarillado de otros pueblos. Sí, pero al final, cuando hemos hablado de otros pueblos en otros plenos, cuando se pidió vivienda social, cuando se pidió que se bajara el IBI, siempre nos han reprochado que por qué teníamos que mirar a otros pueblos, que Nava del Rey no tiene nada que ver con el resto de pueblos. ¿Por qué ahora sí que lo tienen que mirar? Sí, porque una de las premisas que hemos tenido nosotros siempre, ¿no?, desde Somos por Navalrey, es que si se está haciendo bien en otras localidades, un poco localidades semejantes a Navalrey en población y en estructura y en territorio, pues si se hace bien ahí, pues es un ejemplo en el que podemos llevarlo nosotros. Y siempre se nos ha negado, ¿no? Esa propuesta de mejora se nos ha negado. Pero ahora compararlo sí que interesa, porque se justifica esa subida de tasas. Entonces ahora sí que se interesa mirar a otros pueblos. Cuando es para castigar el bolsillo del ciudadano, sí se compara. Entonces pensamos que cuando es para proponer, para innovar, para proteger, no. Dentro del Pleno presentamos junto con el PSOE una moción para estudiar el convenio de Somarcil con el Ayuntamiento de Nava del Rey y nos encontramos con que había una sentencia del Tribunal Supremo en la que decía que pueblos de menos de 2.000 habitantes no estaban obligados a cargar con el importe de la factura de la depuradora. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo responde con muchísima claridad. Como bien has dicho tú, sí que realizamos ese estudio, que de hecho se lo dimos tanto al PSOE como al PP, en nuestro propio informe, y nos encontramos con esa sentencia del Tribunal Supremo, que es indiferente a que sea un pueblo de Castilla-La Mancha, porque lógicamente dicta sentencia a todos los municipios a nivel estatal. Pero es que ni siquiera la ley de régimen local, que es prácticamente la que se basa un municipio de nuestra envergadura, ni la normativa estatal sobre depuración de aguas atribuyen directamente esa competencia, ni es una obligación que la asuma los ayuntamientos, ni siquiera de menos de 5.000 habitantes, pero especialmente los de 2.000 habitantes. Es cierto que la depuradora Navalrey se construyó sobredimensionada a 2.700 habitantes, por a lo mejor un aumento poblacional en la época estival o puntual, pero nosotros tenemos a día de hoy 1.925 habitantes. ¿Qué dice exactamente esa sentencia del Tribunal Supremo? En esa sentencia, el artículo 25 de la Ley de Régimen Local menciona que muchas materias, como el agua de saneamiento, pero no otorga directamente la competencia de aguas residuales al ayuntamiento, de menos de 2.000 de menos de 2.000 habitantes. El artículo 26, que sí que establece unos servicios mínimos obligatorios, tampoco incluye esa depuración de aguas para municipios de menos de 5.000 habitantes. Y después hay un Real Decreto, el 11/1995, que transpone la directiva europea y habla de aglomeraciones urbanas y habitantes equivalentes, no de municipios, y remite a las comunidades autónomas para definir quién tiene que depurar. En nuestro caso, la Junta de Castilla y León no lo ha hecho. Vale, entonces, ¿por qué nuestra alcaldesa dice que a Nava del Rey no se le puede aplicar esa sentencia? ¿Qué estudios se han hecho para que sea categórica en decir
que en Nava del Rey no se puede hacer eso. El otro día en pleno dijo que habían preguntado a Somacil. Claro, no puedes preguntar con quién firmas el contrato para que te diga si está bien o está mal o puedes recurrir ese contrato. Totalmente. Y no depende tampoco de esa población, de que si el pueblo de Albacete tiene 1.300 no es comparable con Nava. La sentencia del Tribunal Supremo te dice de pueblos de menos de 2.000 habitantes. Hasta ahí queda todo claro. Y la Junta de Castilla y León tampoco tiene una ley que obligue a los municipios de menos de 2.000 habitantes a asumir esos costes. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer? Pues para nosotros, como llevamos en pleno, fue muy simple. Simplemente queríamos explicaciones, porque también durante el pleno realizamos 7 preguntas muy concretas y no se nos respondió a ninguna tampoco. Pero nosotros lo que proponíamos junto con el PSOE es que si la Junta de Castilla y León no nos ha exigido formalmente asumir la competencia de la depuración de aguas, pues de momento no tenemos que pagarla. Por eso pedíamos algo con mucho sentido común, ¿no? Un informe jurídico independiente, una revisión del convenio con Somacil y suspender esos pagos hasta saber si legalmente estamos obligados a ello. No creo que sea ninguna locura lo que realmente llevamos a pleno. Claro, pero en ese punto es cuando la señora alcaldesa nos sacó 3 multas que habían puesto al ayuntamiento por no depurar las aguas en distintos años. La verdad que no me acuerdo de qué años eran, Sí. pero bueno, al final eran 3 multas. Esas 3 multas, si no llevamos este pleno, no habríamos sabido nunca que existían. No nos habrían informado sobre ellas. Tampoco, ¿no? Porque ya lógicamente ya vamos muy tarde, ¿no? Otros pueblos en el 2014 de nuestra cercanía ya tenían la depuradora hecha. En este caso Navarrey, por esa directiva europea que te obliga a depurar las aguas, pues si hay un vertido ilegal industrial, pues lógicamente tienes que pagar las multas. De hecho, España es de los países que más multas ha pagado en depuración de aguas en toda Europa. Y no nos hemos enterado hasta el anterior pleno. La semana pasada, o hace 15 días también, ha habido, ya con la depuradora funcionando, ha habido un vertido ilegal industrial también. ¿Qué pasará en el futuro? Si hay algunos vertidos industriales en la depuradora, tendremos que pagarlos nosotros. ¿Qué es lo que esperábamos con este pleno extraordinario? Pues el primer gran consenso de la legislatura. Un consenso entre los 3 grupos políticos porque entendíamos que esto era algo bueno para los vecinos del pueblo. Nosotros estamos de acuerdo con el funcionamiento de la depuradora y lo que queríamos era que no se cargasen los vecinos el importe de estos gastos. ¿Qué es lo que vivimos? Por parte del equipo de gobierno, una violencia que no es la primera vez que ocurre, que lo vemos en todos los plenos, una crudeza en el tono, los ataques personales, la falta de respeto. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, nosotros lo hemos hecho con la humildad del trabajo, nos pusimos de acuerdo con el PSOE y eso creemos, ¿no? Que también es una oportunidad para demostrar que puede haber un consenso dentro de una corporación municipal como Nava del Rey. Creemos que es hacer política útil y nuestras cuentas nos llevaban a una cuantía de entre 90.000 y 130.000 euros anuales de coste para el Ayuntamiento de Navarrey durante 25 años. La última frase del Pleno, que la preguntamos nosotros, ¿no? Entonces va a costar 63.000 euros al año y se nos dijo un sí rotundo. Bueno, el tiempo ya veremos si nos da la razón o no. Pero creíamos también, ¿no?, que con esa sentencia del Tribunal Supremo era una oportunidad de pelear por Naval Rey. Simplemente pedíamos un informe independiente y unas explicaciones que no se nos dieron. Entonces ese tono violento pues nos sorprendió también, ¿no? Porque nosotros no somos enemigos dentro de un pleno extraordinario u ordinario. Simplemente somos adversarios políticos, pero no enemigos. Nosotros, como somos por Naval Rey, hemos presentado más de una quincena de mociones. Y a todas se nos ha dicho que no. Y las hemos presentado en todos los niveles de la sostenibilidad ambiental, económico y social. Y a todas que no. No creo que tampoco sea eso lo correcto,
para representar a un ayuntamiento como Nava del Rey. Se nos dijo, ¿no? Escuchamos frases como que aquí hay que venir habiéndose leído el convenio. ¿Cómo nos atrevíamos a venir aquí a decir esto? Que solo contábamos mentiras, que el PSOE firmó eso en el mismo convenio en el 2021. Que cómo se puede comparar Navalrey con Alcaraz, el pueblo de Albacete. Un tono para nosotros agresivo, que nada tiene que ver con lo que debería ser un debate sobre una cuestión totalmente pública. Esperábamos diálogo y lo que recibimos fue desprecio una vez más. Y es que eso nos da verdadera tristeza, porque Navalrey no se merece esto. Al final, seguimos convencidos de que esto es hacer política útil. Entendemos que es un bien para todos los vecinos de Nava del Rey y llegaremos y estudiaremos las posibilidades que tengamos para llevarlo a donde haga falta. Porque creemos y queremos seguir defendiendo lo que es justo para Nava del Rey. Y sobre todo lo seguiremos haciendo con el respeto en la educación y con datos y argumentos, que es una de las premisas que Somos por Navarrey tenemos. Y con esa convicción, aunque duela, pues creemos que es el camino correcto para defender a Nava del Rey. Vamos a compartir con todos vosotros el convenio para el que tenga interés de informarse, que sepa y que pueda ver lo que estamos diciendo. Sí, que por ejemplo, en la cláusula 5 se menciona que la tarifa incluye suministros eléctricos. Y no queda claro si se refiere a un coste fijo o si es el coste real de la electricidad, si es repercutida directamente al ayuntamiento. Cuando la señora alcaldesa nos dijo que esa cuantía de 63.000 euros al año era fija, pues no va a ser fija durante los próximos 25 años, porque va a ser variable en función de esas subidas energéticas o no, o de lo que también diga en el propio punto 2 del anexo 1, que va a ser revisada anualmente. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo podrá leer y si también tienen alguna duda, nos la pueden transmitir perfectamente. Para ser un poco más rigurosos en esa explicación pública, es más exacto decir que la electricidad es un coste variable repercutido al ayuntamiento a través del ajuste de esa tarifa. El convenio no especifica una cobertura total del coste eléctrico dentro de esa tarifa fija anual y, por tanto, cualquier desviación por consumo real o subidas se traslada al ayuntamiento. Ese mismo convenio no garantiza que Somacil se haga cargo de todos los costes adicionales de explotación, de mantenimiento de la propia depuradora. También entra esas averías, ese personal cualificado, el traslado de los camiones de lodos, que es el producto derivado de esa depuración. Todo eso lo va a tener que asumir el ayuntamiento durante los próximos 25 años y, para ser más exactos, a partir de enero de 2026. Sí, pero esa pregunta la hicimos en concreto y nos aseguraron que solamente iban a ser 63.000 euros. Claro que no sé si vamos a poder comprobarlo porque no nos han enseñado ninguna factura y a ver en el futuro si son capaces de enseñárnoslas. Claro, ¿y qué implica todo esto? Además de no dar una explicación a la ciudadanía ni a la corporación municipal, ni siquiera en ese mismo pleno, ¿no? Contestar a una de las 7 preguntas que realizamos, que eran muy específicas, quiere decir que esa tarifa inicial de coste es solo una estimación para el primer año. Y recordamos una vez más que nosotros tenemos el convenio firmado con Somacil durante los próximos 25 años. No se limita ni garantiza un coste total cerrado, que es esa variable sobre todo a nivel energético, ¿no? Y si hay averías, imprevistos, subidas de luz, costes legales, por ejemplo, por alguna multa de algún vertido industrial, o también costes técnicos, esa tarifa también podría subir. Y a lo mejor el primer año no sube, pero seguro que los próximos sí. Esa cláusula de equilibrio económico-financiero protege a Somacil, lógicamente, que es la empresa pública de Castilla y León y que tiene no sé cuántas cientos de depuradoras a nivel de comunidad. Y le protege a esa empresa, no nos protege a nosotros como ayuntamiento. Sí, pero ahí también, porque sabían que íbamos a llevar esta moción, podrían haber hecho un cálculo estimado de lo que cada vecino va a tener que pagar por estos gastos.
y no hubo nada. Y ni siquiera sabemos, ¿no? Según nuestro estudio, iba a suponer una tasa de alcantarillado a la ciudadanía de entre unos 50 y 57 euros. Entonces, bueno, esperaremos al estudio del secretario y a ver qué nos va a subir esa tasa de alcantarillado. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué debería estar haciendo el ayuntamiento según el convenio? Lo primero, aprobar un reglamento de vertidos. Lo dice claramente el convenio. ¿Es obligatorio? Sí. ¿Se ha hecho? No nos consta y no consta que se ha hecho público, ni aprobado, ni trabajado. ¿Por qué es tan grave que no se haya hecho a día de hoy? Porque sin este reglamento, que lo podíamos haber hecho hace 15 años, no se pueden controlar legalmente los vertidos industriales. Hay que ajustar la ordenanza fiscal a los costes reales. ¿Es obligatorio? Lo recoge el convenio. ¿Se ha presentado esta ordenanza? Todavía no. Se ha dicho informalmente que se subirá la tasa de alcantarillado, pero no existe ni una propuesta pública, ni un estudio, ni un debate llevado a comisión ni a pleno. Proveer documentación y facilitar el cobro de tasas. Esto significa que el ayuntamiento tiene que garantizar el sistema de cobro, definir a todos los usuarios que tienen que pagarlo y adaptar esos trámites si son necesarios. ¿Se ha informado de esto una vez más? No. Ni se ha anunciado modificación del padrón fiscal ni de la reglamentación. Actuar sobre la red de saneamiento si lo pide Somacil. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si hay problemas en la red, entra agua de lluvia o filtraciones, el ayuntamiento tendrá que pagar esas obras de mejora. Esto puede suponer un gran coste. ¿Está previsto en los presupuestos? No. Ni siquiera se ha mencionado en el Pleno ni en ninguna comisión. Y nuestra reflexión es, ¿por qué no se está hablando de todo esto? Durante el Pleno extraordinario no se abordó nada de estas obligaciones estructurales, mientras sí que se insistió que el convenio es legal y que solo tendremos que pagar como administración 63.000 euros anuales. Pero esas cláusulas suponen nuevas ordenanzas que hay que trabajar y aprobar, una planificación económica que se debe debatir, una gestión técnica que no puede improvisarse y una responsabilidad directa del Ayuntamiento de Navalrey, no de Somací, ni siquiera de la Junta de Castilla y León. Pero aquí nosotros insistimos, ¿por qué se solicita a Somacil un estudio para ver si Nava del Rey tiene que pagar el ayuntamiento los costes de la depuración? Desde Somos por Navalrey, ¿qué pensamos que debería hacerse ya? Pues convocar una comisión técnica de trabajo con los técnicos municipales, concejales y agentes sociales para abordar todas estas obligaciones del convenio. Publicar un calendario con los pasos necesarios, la ordenanza de vertidos, ajuste fiscal, reglamento, estudio de red. Hacer partícipes a los vecinos, explicando por qué y cómo va a financiar todo esto. Y evaluar si el ayuntamiento tiene medios técnicos y humanos para asumirlo o si debe pedir ayuda a la Diputación o a la Junta. Nuestra conclusión es muy sencilla, ¿no? Desde Somos por Navarrey pensamos que el convenio no solo obliga a pagar, obliga a gestionar, obliga a legislar, obliga a planificar, a controlar, a mantener, obliga también a hacerlo público y comunicarlo a la ciudadanía. Y ahora mismo eso no se está haciendo ni se ha explicado cómo se va a hacer. La política útil, y más en una administración local, empieza por esa base, por decir la verdad, ser transparente y prepararse para cumplir con lo que se ha firmado. La siguiente pregunta, ¿no? Ya sería, ¿es gestión o un ataque? Porque pareciese, ¿no? Que cuando fuimos al pleno extraordinario atacábamos a la Junta de Castilla y León. Nosotros no tenemos ningún problema con ninguna entidad más que la del propio ayuntamiento. Todo lo que hemos explicado, y de ahí la sentencia del Tribunal Supremo, lo va a tener que gestionar el Ayuntamiento de Navalrey. Por eso pensamos que no tenemos que... No tiene sentido asumir ese coste anual sin saber si estamos obligados a ello. Simplemente pedimos tres cosas. Un informe jurídico independiente, una revisión del convenio y suspender los pagos hasta tener las certezas de que realmente es el municipio el que se tiene que hacer cargo de los costes. ¿Y eso es un ataque? No. Es sentido común, es gestión y es cuidar de Navarrey. Y es mirar por los vecinos.